comunidades, ¿verdad?, que están, por decir, comprometidas en términos de menos derechos, en términos de pobreza, etcétera. Y cuando yo veo esos extremos, realmente pues me preocupa sobremanera el que ese tipo de situación esté pasando, porque tú dices, quitarle los fondos a la policía porque 2 o 3 han abusado y los casos han sido altamente vistos a nivel público. Me llama demasiado la atención. Yo lo veo como peligroso. Yo no sé cuántos ciudadanos lo están percibiendo de esa manera, de que la imagen que se sigue pintando de la policía es mala, es negativa, es peligrosa. Que no fue la imagen con la que nosotros crecimos. O sea, la imagen que a nosotros nos enseñaron de niños era imagen, el que se atreviera a faltarle respeto a la policía. Y entonces, ¿dónde queda la seguridad de un pueblo? La prioridad es salud, educación y seguridad. Uh-huh. ¿Dónde queda la seguridad de un pueblo si los que nos brindan la seguridad están siendo lacerados? Y volvemos, estamos haciendo un alto, ¿verdad? Hablando un poco sobre, oye, lo justo es justo, al César lo del César. O sea, se está atropellando. Y no solamente eso, se les está amenazando a ellos y a sus familiares. Yo sé de amenazas a los familiares. Así es. Yo creo que es bastante absurdo pensar de que quitarle fondos a la policía, por lo menos es mi opinión, y que eso va a garantizar de que la violación de derechos a minorías se va a suspender. De hecho, uno de estos teóricos de la universidad dice que funciona mejor una comunidad sin supervisión de la policía. Wow. Hay menos crímenes, hay menos situaciones cuando hay ausencia de policías que cuando hay policías. Yo no sé si es una programación nueva, yo no sé si yo me estoy exponiendo a la información que es correcta, pero siempre hemos sabido que es lo contrario. Cuando no hay presencia policíaca, hay más puntos de droga. Los ciudadanos están expuestos a más asaltos, a más crímenes, a más actos de violencia, porque no hay la gente mala. O sea, si tú le quitas los fondos de la policía, ¿no va a poner a la gente mala buena? Claro que no. Eso es como decir socialmente, gente, quitémosle los fondos a la policía porque automáticamente eso hace que los que delinquen dejen de delinquir. Cojamos ese dinero para el desarrollo de las comunidades, vamos a hacer más canchas, que siempre todas tienen mucha cancha, vamos a hacer más, qué sé yo, facilidades deportivas, porque eso va a dejar que los que cometen delitos los van a dejar de cometer. Sí. O sea, porque haya más canchas. Entonces tú dices, yo estaba diciendo cuando leía estos artículos, déjame preguntarle a la audiencia si lo perciben como yo o si realmente, ¿verdad?, esta situación está saliéndose de las manos, donde los ciudadanos poco a poco nos seguimos tragando una información y vamos haciendo un concepto de que la policía es mala y la policía es peligrosa, y que tener menos policías y asignarle menos fondos, menos equipos a la policía va a redundar, como si eso transformara el corazón de la gente, va a redundar en menos actos de violencia, en menos abuso de la fuerza policíaca. A mí me parece totalmente absurdo, aunque lo diga un profesor de Yale. No sé qué piensan los oyentes de 97.7. 787-993-9700. 787-993-9700. Muy buenos días, En Ruta. Sí, muy buenos días. Mira, Sí. yo quería aportar. No sé si me están escuchando bien. Perfectamente, Sí, perfectamente bien. Ok, desde que comenzó toda esta situación con estas protestas y todo lo demás, dejando en claro que la situación donde se da es en Minneapolis, que es donde ocurre, que es la policía de allá, los que efectivamente son los que, o los dos policías, no la policía, los dos policías, que hacen ese acto, cometen esa falta, le hacen ese daño, ¿verdad?, fatal a este muchacho, a este caballero. Yo siempre he encontrado que el que las protestas hayan trascendido a tantos estados, que hayan trascendido a tantos lugares, ha sido una cosa tan innecesaria, porque la situación se da en un sitio. Esto es como yo decir, si en Bayamón se da una situación y vamos a culpar a los de Ponce.
¿Entiendes? ¿Sabes? Y yo creo que, ¿verdad? En ese aspecto, en el aspecto de los fondos, yo entiendo que no es necesario, no es algo ilógico totalmente. Tocar los fondos de la policía, que es lo más importante, dentro de una de las cosas más importantes en una sociedad, tener seguridad. Yo por lo menos desde chiquito siempre he visto, donde hay una situación, cuando llega la policía se soluciona. ¿Qué edad tú tienes? Perdona que te pregunte. Yo tengo 26 años. 26 años y apoyas la policía y piensas que es medio una locura el que esta idea de quitarle los fondos pues beneficia al final a la ciudadanía. Seguro los apoyo, incluso soy enfermero de profesión, o sea que soy una de las partes esenciales de la sociedad porque es salud, educación y seguridad. Muy bien. Aunque realmente no, al 100% apoyo que eso no se debe tocar los fondos porque es que es algo ilógico. Excelente, papá. Gracias por estar acá. Oye, yo me pregunto... Un jovencito, 26 años. Exacto, están resaltando lo negativo, pero yo me pregunto, ¿por qué no hacen un recuento de cuántas vidas han salvado los policías? ¿Cuántos asaltantes han ido a asaltar y han salido corriendo porque aparece un policía? ¿Cuántas familias se salvaron dentro de su casa porque había un ladrón? ¿Por qué no hacen un recuento de las cosas buenas que han hecho, que han arriesgado sus vidas? Otros han perdido sus vidas. Pero los medios siguen enfatizando por agendas políticas que son peligrosos y que son malos y hay que quitarle los fondos, ¿no? Wow. Vamos a más en esta hora, 787-993-9700. Buenos días en ruta. Hola, muy buenos días. También soy joven, como el que acaba de llamar. ¿Qué edad tú tienes, mi santa? 25 años. Aleluya, mira para allá, estamos pegados con los jóvenes, Moraima. Así mismo, qué bueno. Sí, tienen una muy alta comunidad de jóvenes que los escuchan. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, gracias por eso. ¿Qué tú opinas de esta dinámica que se está dando? Todos los policías son malos, son peligrosos y vamos a quitarle los fondos. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ayer de hecho yo vi un video que me chocó muchísimo y fue en Estados Unidos. Esta niña de 10 años, ¿verdad? Era negra y pasa una patrulla de policía y automáticamente ella ve la patrulla, ella levanta sus manos y comienza a llorar pensando que se le van a llevar arrestada. Ay, Dios. Qué fuerte. Y entonces la policía mujer que estaba en la patrulla, de tez blanca, se baja llorando y le explica, mira, no todos somos iguales. Bendito. Y realmente mi pensar es que al quitarle los fondos a los policías, los pocos o la mayoría de los que son buenos, quizás se crucen de brazos. Sí, piensas que los desmoraliza. ¿Te refieres a los policías que si le quitan los fondos se cruzan de brazos? Claro. Sí, claro, los desmoraliza. Sí, exactamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sería como el Estado o la ciudad enviarles el mensaje. Realmente pensamos como este grupo. Ustedes son peligrosos para el gobierno que nosotros tenemos. No, ustedes no nos ayudan a garantizarle el bienestar y la seguridad a los ciudadanos. Es absurdo. Vamos a más. Y muchos han sido matados viciosamente. Eso lo vemos también a diario en ruta. Muy buen día. No, ¿me escuchan? Sí, te perfectamente. Me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente Sí. bien. ¿Cuál es tu opinión? Hola, mi nombre es Pablo de San Juan. Cuando estaban explicando el tema, hablaron de quitar los fondos para construir canchas. ¿Algo más que recuerden de lo que han leído? ¿O es solamente para construir canchas? No, fíjate. Es general, la propuesta es general. No es solo para eso. De coger los fondos, asignarlos a las comunidades pobres, porque asignando fondos a comunidades pobres, sin describir cómo se invertirían esos fondos, si es en educación, si es en salud, no hay una descripción, simplemente quitémosle fondos a la policía, invirtámoslos en estas comunidades pobres, porque de esa manera, con menos policía y con una inversión en las comunidades, va a haber menos crimen. Esa es la conclusión donde algunos teóricos y profesores universitarios de universidades prestigiosas lo afirman. Bueno, pues para mí, sin saber qué es lo demás que se piensa hacer con los fondos, para mí no suena como una idea descabellada. Y tampoco creo que el plan sea tener menos policías. Quizás sí lo sea, quizás se ha hecho en otras jurisdicciones y ha sido algo bueno, pero yo no lo catalogaría de algo descabellado sin saber el otro lado. ¿Por qué no lo encuentras descabellado? O sea, una policía con menos fondos tiene menos equipo sofisticado para enfrentar el crimen, menos recursos. Porque si los fondos van para programas de prevención o cosas que puedan prevenir el crimen, yo creo que a largo plazo pueden ayudar. Pues precisamente no se describe nada, por eso yo estoy totalmente en contra,
porque simplemente la premisa es quitémosle los fondos e invirtámoslo, pero sin describir cómo. Aparte, a mí me parece que todos los gobiernos invierten en las comunidades y eso no cambia el corazón de nadie. Fíjate que la premisa, inclusive de invertir fondos, eso cambia el corazón de la gente mala, eso cambia el corazón de la gente que asalta, eso cambia el corazón de los traficantes de droga, el que le quitemos fondos a la policía y los invirtamos en la comunidad, me sigue. O sea, no hay una transformación social, no hay una transformación del corazón y de la mente del ciudadano, quitándole fondos a la policía e invirtiéndolos en la comunidad. Yo ayer estaba pasando en bicicleta por una de las comunidades de cantera y ahora que dices que se invierten fondos en las comunidades, esa no fue mi impresión cuando vi aquella comunidad. El parque estaba lleno de basura, o sea, los mismos sitios donde se pasaban o se supone que se pasen los niños están en situaciones deplorables. Así es que yo no creo que en todas las comunidades actualmente se estén invirtiendo fondos para hacerlas mejores. Bottom line, tú entiendes, simpatizas con la idea, bottom line, porque tú eres un oyente de la emisora y yo valido las opiniones de mis oyentes. Para ti la idea no es descabellada, tú te sostienes en eso. No es descabellada, exacto. No voy a decir que es descabellada sin conocerla por completo. Excelente, papá. Gracias por estar acá en Nueva Vida, interesante por demás y suena un muchacho joven también. Aquí hay algo que tenemos que tener claro y lo digo por mi experiencia, más de 25 años trabajando con fondos federales. Hay muchos fondos destinados a reparación de canchas, áreas recreativas, hay fondos destinados a la prevención, hay fondos destinados a víctimas del crimen, esos son del Departamento de Justicia. Los municipios tienen fondos destinados a parques, si no pertenecen al municipio, pues a estatal, pero a veces cuando yo escucho, por ejemplo, la expresión de que mira para allá, ¿cuánto están gastando en breando esa carretera que no es prioridad? Es que los fondos tienen nombre y apellido. Los fondos son exclusivamente... Eso está para eso y ya. Está para eso y ya, o sea, que cuando uno hace el análisis de los fondos que llegan y que hay a nivel de Estados Unidos, cada cosa tiene sí unos fondos asignados. Y hay un detalle, ¿verdad? Que no quiero polemizar con el muchacho, pero hay un detalle en las comunidades. La responsabilidad es compartida. El ver las facilidades inmaculadas no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad también de quienes usan las facilidades. Y no puedes permitir que el vandalismo, que muchas veces sale, la mayoría de las veces sale de los propios miembros de la comunidad, que la vandalizan. No es gente de afuera, es gente de allí. Sí. Para que el gobierno las esté arreglando todo el tiempo. O sea que en este sentido, cuando tú ves áreas abandonadas y vandalizadas, hay que hacerse la pregunta, ¿quién las abandonó y quién las vandalizó? Porque yo, líder comunitario, en una cancha donde yo tengo a los muchachos de la comunidad jugando, yo no voy a permitir bajo ningún concepto y con un buen liderato que la vandalicen y que la tengamos abandonada. Claro. Es una responsabilidad compartida, ¿no? Y en ese sentido el muchacho tiene razón porque hemos visto canchas vandalizadas y demás, pero el otro lado de la moneda es que no se trabaja en alianza con el gobierno, porque se toca puertas y a veces pues no se abren esas puertas, ¿no? Le toca o a la comunidad completa o al gobierno completo. Hemos visto las dos partes, pero si se trabaja en alianza, o sea, tú provéeme seguridad en las noches al parque, se le dice al gobierno, y yo te voy a limpiar el parque, yo lo voy a dejar recogido, yo me voy a encargar. O sea, tú ves ya eso es algo diferente. Para hablando de los policías, no es como una amenaza de castigo para que se pongan en cintura. Claro. Para mí que sí lo es. Básicamente. Para mí que sí lo es. Sí. Los policías están desmoralizados y tienen miedo. Pero los desmoraliza. Acuérdate que cuando tú pintas a tu fuerza policíaca, a tu ente de seguridad, de esa manera, que son gente peligrosa y los medios se hacen eco de eso, basado en el abuso de uno o de dos contra un ciudadano, es algo sumamente peligroso. Les voy a contar algo. En estos días pasados, yo iba muy rápido por el expreso. Me cedí en velocidad y me pararon. Me paró el policía. Mea culpa. Sí. Entonces me detiene el policía y me era interesante. No sé si fue una percepción simplemente, pero cuando me detiene el policía, me atendió con una deferencia, con un cariño, un respeto. Pero entonces me dice, caballero, ¿sabe por qué? Sí, yo creo que iba muy rapidito. ¿Quiere venir para que vea la... No está bien, pero insistió de una manera poco usual, diría yo.
Y me dio la impresión que era estaba como con un poquito de miedo si yo podía salirle con algo o si yo podía estar prejuiciado por alguna situación. Bendito, Me sí. dio esa impresión y me dio un poco de Alerta. pena porque yo decía, bueno, el hombre está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Ujú. Y no se preocupe, oficial, usted tiene la razón y deme ahí el ticket. O sea, Pues, imagínate los niveles de... Es un ser humano que está siendo afectado igual y que está expuesto a los medios y que todo lo que se pinta de ellos están conscientes, ¿no? pero si le quitan Debe los ser bien fondos, difícil esa tarea hoy día. Y Claro. que muchos han sido también asesinados, como dije anteriormente, viciosamente. Todos recordamos el caso que ni le voy a mencionar, pero está ahí uno puede googlearlo, como dicen los jóvenes. El famoso caso que entra este ladrón a una estación de gasolina aquí en Puerto Rico y los policías pues hicieron algo un ups. Entraron con sus manos en el bolsillo, un policía no hace eso. Entra siempre alerta, pero bendito, los mató ahí a plena luz del día, delante de los que estaban allí. Eso salió en las cámaras. Ujú. O sea, El caso que nos contó Vizcarrondo, que ese es el mismo caso. es. Ese es el caso. Ese es el caso. Que las empleadas llaman a la Sí, ese es el policía, caso. él entra, sabiendo que el asaltante está dentro. Que está adentro. Se dirige al asaltante, o sea, subestimó Sí, que su enemigo estaba allí subestimó. y de repente le da la espalda y le metió unos cuantos tiros y lo mató. Lo mató tristemente. Ese es el mismo caso que hablo, es un caso muy famoso en Puerto Rico, muy sonado, ocupó las primeras planas de los periódicos y se ve como viciosamente, porque el hombre ni se le alteró, el policía ni se le alteró, ni vino a cuestionarle, solamente estaba preguntando que qué pasaba. Ahora, la premisa, ahora mismo, esto ocurrió en Minneapolis, el caso de George Floyd. La ciudad de Minneapolis tiene un concilio, ¿verdad? Y 9 miembros del concilio están ya haciendo gestiones para quitarle fondos a la policía de Minneapolis, ahora mismo. As we speak, ¿verdad? Como dice el americano. O sea que la idea de quitarle fondos a la policía para invertirlos en la comunidad está ganando terreno. Y a mí me parece, no sé, esta es mi opinión, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer otra. Se puede bregar mejor con la comunidad, se puede asignarle fondos a la comunidad y si los fondos que hay, como mencionaba Moraima, que hay fondos federales para todo eso, se están utilizando mal, pues vamos a fiscalizar por qué no llegan los fondos, por qué no se solicitan o cuando se solicitan, por qué se utilizan mal, pero no le quitemos el billete a la policía. claro. Sí. No dañemos una cosa supuestamente para arreglar otra. La cantidad Eso es lo de que quiero gente, decir, no, por lo menos esa es mi opinión. Claro, la cantidad de gente que se han logrado agarrar, gente que estaban violando a personas, no sé si recuerdan también casos así en Puerto Rico, están encerrados gracias a la policía. Exactamente. Mira, nos escribe alguien al WhatsApp de Nueva Vida, dice, soy policía de tercera generación, mi abuelo, mi papá, mi hermano y yo somos de la fuerza. O sea, es una familia que viene de ahí. Dice, la situación es lamentable. Sabemos que han ocurrido eventos muy lamentables, pero no se pueden sancionar a todos por unos. O sea, justos por pecadores no pueden pagar. Quizás esos se equivocaron de profesión. Ujú. Mira qué lindo él lo ve, no les está tirando lodo a sus compañeros, está diciendo, quizás esos se equivocaron de profesión. Yo creo que nosotros experimentamos hace 2-3 años, aclárenme. La policía de Puerto Rico se le debía mucho dinero y hubo un momento en que los policías se levantaron Sí, en protesta sí. y empezaron a excusarse de ir a trabajar. Eso fue el año pasado. ¿Qué pasó con la criminalidad? Se disparó. Se disparó. Sí, sí. Se Se disparó. disparó. O sea, la policía no es un aparato que debería, o sea, nunca es suficiente dinero para un aparato como ese, que debería haber cada vez más fondos, ¿no? Más recursos. Y el recurso principal, están mal pagos. mano. Exactamente. O sea, Claro. Sí, sí. Trabajan como caballotes y están mal pagos y un policía mal pago abona más a que algunos se conviertan en corruptos Definitivo. porque bendito lo que se ganan es muy poco, ¿no? No lo justifico bajo ningún concepto, que no se entienda de esa manera. Pero si aún los que son decentes le vas a seguir quitando fondos para no garantizar un aumento de salario, que todo el mundo tiene un costo de vida mayor, tú no puedes tratar a la fuerza policíaca en esos términos. Y lo que tienen que vivir, mira, a mí me parte el alma ver a estos policías debajo del sol. Vamos a hablar específica, hablo de todos en general, pero los que están en las playas están debajo del sol todo el día con una mascarilla puesta. No, chacho. Encima de que tienen esta ropa, doble ropa, como digo yo, el chaleco, este pantalón, ropa oscura, una mascarilla, la gorra. Óyeme, yo estoy una hora y me asfixio, imagínate ellos. Exactamente. O sea, cuando eso es por dar un ejemplo sencillo. Claro.
pero cuando le faltan el respeto, porque ahora esa es la de la que está de moda, los escupen, le hablan en la cara y tengo un video, atrévete. Estoy grabándote. Y te estoy grabando. Sí, Eso es sí, así. sí, sí. Ujú. Muy mal. No puede Fuerte ser por gente, demás. por lo menos en mi opinión, como miembro de este programa, no estoy de acuerdo con el movimiento quítenle fondos a la policía, todo lo contrario. Pueden asignarle más, mejores equipos, principalmente, lo primero, mejores salarios para compensar a la fuerza policíaca, y no se pueden desmoralizar porque me parece que el gobierno despilfarra demasiado dinero para, si quieren enviar fondos a la comunidad, tienen un montón de billetes que los despilfarran, se los roban y pueden llegar a la comunidad sin quitarle fondos a la policía. Sería bueno que se levantara una campañita, ¿verdad? Tal vez el gobierno puede tener la iniciativa de una campaña para ayudar en la imagen a la policía. Una campaña chévere. Y que los medios se unan. Y demás. Aquí nosotros de cachete siempre por convicción, siempre Sí, los sí, estamos sí. defendiendo. Seguro que sí. Así Vaya mismo nuestro es. abrazo y nuestro respeto a la policía. Así es. Yes. 7:25. A continuación, en instantes, nuestra amiga Moraima Oyola. Vamos